Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube Pronósticos Florales. Y en esta ocasión vamos a entender el porqué del nombre de este canal. Miren, desde que yo empecé a conocer lo que era la flora armónica, verdaderamente me enamoré de ella. Porque, como ustedes lo van a ver a continuación, es una forma muy sencilla de entender los ciclos por los que vamos pasando en función de los armónicos. Vamos a entender también a qué se está refiriendo cada pétalo de nuestra flor. En este caso, ustedes ven este mandala floral que tengo al centro. Bueno, es mi propia flor y en ella voy a entender de qué me está hablando cada pétalo con los recursos que tenemos en el programa Kepler, gracias a su autor Miguel García, y a toda la interpretación que Tito ha rescatado junto con otros astrólogos de lo que es la flora armónica, pues tenemos esta riqueza de entender de una forma muy sencilla. Miren, ustedes no tienen ni que saber mucho de astrología, sino entender de qué forma y de qué color se va a teñir su vida. De esto hablan los pétalos. A veces nuestra vida se tiñe de rojo y como con la fuerza de ese color podemos diversificar mucho la situación que se va a presentar en nuestra vida. Se pueden presentar desde problemas e impulsos, nuevos inicios. Bueno, la interpretación se va a referir al armónico 4. Y por ahí tenemos oculto un sol. Este habla del armónico 1, el tiempo en que la vida nos va a permitir hacer lo que queremos, que no vamos a depender de nadie más, vamos a tener esa libertad que todo ser humano busca en su interior para hacer lo que su alma le pide que haga. Este es el tiempo de significación del sol, un tiempo de autogestión, un tiempo de normalmente lograr para lo que hemos venido trabajando. Luego tenemos este armónico, el armónico 2. El armónico 2 en general nos va a hablar de tiempos en que nosotros no vamos a ser libres como está aquí el sol, sino que nos tenemos que poner de acuerdo con otros. ¿Con quién nos vamos a tener que poner de acuerdo? Pues con las personas que habiten en las casas en donde está marcado el pétalo. Como ven, este es un tiempo de escenificación de 60 años. Al terminar el primer recorrido que la vida hace por nuestros primeros 60 años, se repite el pétalo y se repite nuestra flor. Claro que la influencia va a ser diferente, porque no es lo mismo en el tiempo en que nosotros nacemos, de 0 a 5 años, y que nuestra madre o las personas que nos van a ayudar a formarnos como seres humanos, a crecer, evolucionar y a formar nuestro carácter y nuestra personalidad, pues van a intervenir. A los 60 ya no tenemos excusas, muchachos. A los 60 somos nosotros los que nos tendremos que hacer cargo de nosotros mismos. Pero es un regalo también que nos da la vida para lograr las cosas que a lo mejor quedaron en el pasado, muchos deseos, muchas situaciones de autogestión que no se lograron. Bueno, pues la vida te dice, no importa, hay una segunda oportunidad, siempre y cuando pues sobrepasemos los 60 años. Entonces les decía, por aquí vamos a tener en una flora armónica el 1. Y entonces yo fácilmente le puedo decir a la persona, mira, este es un periodo, vas a salir de este periodo difícil de pérdidas, en que la vida te obliga a transformarte y vas a entrar a un periodo en donde tú vas a ser la dueña de tu destino. Este es el armónico 2, que son 2 pétalos, obsérvenlos, 2 pétalos opuestos, y por ello el armónico 2 habla de oposiciones. Astrológicamente, en los aspectos, los planetas van a formar oposiciones. En el armónico 1, que es el armónico del yo soy, pues ahí son tiempos de conjunciones, en donde el cosmos va a ayudarnos, van a estar muchos planetas unidos entre sí para que nosotros logremos nuestros objetivos. Luego tenemos el armónico 3, es este, miren, aquí obsérvenlo, 1, aquí hay otro, 2 y 3. Tenemos que ir entrenando el ojo para poder entender e identificar
los pétalos que están formando la flor. Porque, por ejemplo, aquí hay 3 pétalos que si no tenemos un ojo bien entrenado, podemos pasar desapercibidos, ¿no? Aquí hay un pétalo del 9, que lo vamos a ver en otra ocasión, hay un pétalo del 10, hay un pétalo del 8. Entonces, bueno, esto habla de un periodo de transformación en función de lo que los pétalos nos quieran decir y las casas en las que se vaya a expresar. Y muy importante, el tiempo. Todo esto tiene un tiempo de escenificación, así como hay un tiempo de estudiar, hay un tiempo de casarnos, hay un tiempo de tener hijos, hay un tiempo de esforzarnos. Bueno, pues así vamos a conocer con nuestra flor armónica de una manera muy sencilla de qué va nuestra vida, como dicen los españoles. Entonces, aquí nuestra flor va a estar constituida por 12 armónicos. Como siempre lo digo, la vida es muy justa y nos toca de todo. Solamente que, pues, algunas personas nacen con algunos privilegios que otras no. Sin embargo, siempre va a cantar un sol, siempre va a haber un 2, siempre va a haber un 3, un 4, y un tiempo de creatividad y de amor. De eso nos va a hablar el armónico 5. Son los armónicos que vamos a ver en esta sesión. Los primeros 5 armónicos. Es muy fácil de identificar y lo repito. El sol, aquí está este amarillo, es el armónico 1. Es tiempo de autogestión, por decirlo fácilmente en una palabra. Luego tenemos el armónico 2. Es un tiempo de ponernos de acuerdo con los demás. En esta carta, más o menos, esto está entre los hijos, los amigos, los clientes, los yernos o las nueras. Y bueno, pues en esta etapa de la vida, que es como a los 50 años, bueno, esta persona pues va a tener que ponerse de acuerdo con otros, que aquí no está ocurriendo porque el pétalo no se muestra. Entonces es lo que nosotros tenemos que ir afinando nuestro ojo para entender y poder decirles a las personas y nosotros entender nuestra propia vida de qué color se va a ir tiñendo nuestro panorama. Por otro lado, tenemos el armónico 3, que esto forma un triángulo equilátero perfecto, como lo sabemos, es perfecto. Y luego el armónico 4, tiempo de cuadraturas, esfuerzos, dificultades, tiempo de nuevos inicios, la transformación en el sentido del trabajo, de todo lo que va a implicar nuestra vida en esos años. Aquí tenemos el armónico 8, que está aquí, muy escondidito. El armónico 6, que son estos hermosos pétalos verdes. Este es el armónico 6. Y bueno, iremos identificando en otras cartas en donde sea más objetivo todos los armónicos. Y vamos a iniciar, si están de acuerdo, con el armónico 1, el armónico del yo soy. En una carta natal vamos a entender para que veamos la riqueza de la flor armónica. Y como les decía al canal yo le puse pronósticos florales porque estuve probando muchos nombres que hicieran, que armonizaran con mi sol, y así encontré este nombre maravilloso de pronósticos florales. A veces como que no se entiende mucho de qué hablas realmente de astrología. Pero siento yo que de otra manera, pues es la manera hermosa de ver nuestra vida, ¿no? A través de una flor, que creo que la creación, además del ser humano y los animales, pues tenemos los recursos florales que embellecen la vida. Pues así nosotros vamos a observar nuestra vida de una forma más bella, a través de la flor armónica. Porque fíjense, en esta carta natal, que es una maravillosa representación gráfica de lo que puede ser la vida de una persona, bueno, pues tendremos que ser astrólogos para entender que aquí estos trígonos son justamente los que en la flor van a formar el tiempo en donde se escenifique el armónico 3. Las oposiciones, aquí están, el tiempo en que en mi carta se va a traducir en armónico 2. El tiempo del sol, que está aquí,
pues el tiempo en que voy a tener como ser humano la oportunidad de autogestión, de brillo, de lograr lo que quiero. Y créanme que yo que soy mayorcita les puedo decir, porque ya pasé la primera vuelta, que esto es verdad, que si uno se observa realmente y detenidamente los pétalos que van actuando en nuestra vida, observarán que esto es verdad, que es efectivo. Entonces, bueno, como astrólogos tenemos la representación tradicional de una carta natal, aquí en este caso con Atacides, ¿no? La técnica de Atacides, que también conocerán y vamos a ir dejando en el canal poco a poco para que ustedes puedan avanzar si no tienen el tiempo de hacer un estudio formal y si lo tienen, bueno, pues háganlo a través de, somos muchas personas y muchas gentes interesadas en que la astrología recupere el lugar que tuvo en la antigüedad, porque recordarán que tuvo presencia hasta en la Sorbona. Bueno, luego tenemos otra representación. Esta representación, pues es una representación más fácil de lo que estamos viendo, se vio en el gráfico anterior. Como que ya le vamos viendo color, ¿no? Aquí dice, bueno, pues esto está más fácil, porque si yo ya sé que el armónico 3 está representado por el color verde, bueno, pues creo que la vida de esta persona por aquí va a tener pues un matiz bonito, un matiz de menos esfuerzo. Pero ¿qué me dicen ustedes de esta época? Una época en donde solo hay rojos y situaciones difíciles para la vida de esta persona. Bueno, pues esto puede ser un 4 o un 8, ya lo iremos viendo. Y de esta manera, este colorcito que ven aquí como amarillito, esto habla de un tiempo de oposiciones. Entonces, cuando ustedes vean salir estos colorcitos, esto quiere decir que de una forma no determinante, porque aquí el pétalo no está a todo su esplendor, sino que de una forma muy sutil se van a unir muchos armónicos para que nosotros tengamos una vida que se tiña de muchos colores. Bueno, esto se llama el gráfico de Astrodinas. Para quien no lo sabe, lo vamos a dejar también muy bien explicado en el canal. Este es el gráfico de Astrodinas que de otra forma también nos va indicando el tiempo de nuestra vida en que se van a ir escenificando cada pétalo. Esto obedece en nuestra carta, en nuestra flor, a pétalos. Aquí van a estar marcados, ¿ok? Bueno, continuamos. Es otra representación. Otra representación que podemos tener de la carta natal es en conocer a través de la astrocartografía angular los lugares de la Tierra en donde los planetas van a ejercer van a dejar sentir su influencia, ¿no? El Sol va a pasar por esta parte de América, por ejemplo, la luna, lugares donde se puede vivir, donde no nos va a faltar la comida. Bueno, esto lo podrán ustedes encontrar en el programa que hable de astrocartografía angular y astrocartografía de Asimov. Entonces, esta es otra representación de lo que es la misma carta natal, la misma que vimos al principio, tiene todas estas variantes. Y finalmente llegamos a la hermosa representación de lo que es una flor armónica. Porque no me dirán que todo lo que les he mostrado tiene una belleza diferente, representado en lo que es la flor armónica, que es este gráfico. Entonces, como les decía, el Sol, tiempo de autogestión. El armónico 2, tiempo de ponerse de acuerdo con. ¿Con quién se va a poner de acuerdo esta persona? Pues con ella misma, con sus recursos económicos, con los recursos de los otros, con el amor. Bueno, ahí la influencia astrológica del 2 va a salir por muchos lados. Luego tenemos un 3, aquí está marcado, miren, aquí está un pétalo, aquí está el otro pétalo y por último este pétalo. El primero que se va a escenificar es este que está en dirección al ascendente. Aquí va a ser un tiempo en que las cosas le salgan bien en el sentido del amor, las inversiones, los hijos. Y por acá, obviamente, este periodo de la vida de esta persona va a ser
sumamente poderoso. ¿Por qué? Pues porque fíjense que están involucrados en esta época de su vida el armónico 2, que está cantando por debajo, el armónico 1, tiempo de autogestión y éxito, el armónico 3, tiempo de facilidades para integrarse, el armónico 5, que es un tiempo de mucha creatividad y de transformar tanto los recursos mentales, materiales, en algo, ¿no? O sea, aquí va a haber un tiempo de transformación de una forma muy positiva, porque es un tiempo en que la vida nos va a permitir hacer uso de todos esos recursos, tanto intelectuales como materiales, para dejar un legado. Y luego tenemos por aquí, miren, aquí hay un 7, entonces la vida también ahí va a tener sus tristezas. Por otro lado, tenemos también aquí una puntita. ¿Observan este puntito? Bueno, ese es un armónico 8, que es un tiempo de transformación. Y con esto vamos a entender que el armónico 8, que es un armónico pesado, difícil, tiempos de nuestra vida que no son los mejores, también nos puede transformar, porque en la vida de esta persona, este es un tiempo en donde la persona se transformó, pero como una profesionista brillante. Entonces, bueno, todo sale, la energía va a fluir por algún lado. Y esto, para que ustedes también entiendan que si hablo de un 4, no vean si, ay, me viene un 4, me va a ir muy mal. No, no sabemos por dónde va a salir la energía. Para ello, para conocer al dedillo, por decirlo de alguna forma común, cómo va a salir la energía, tenemos las técnicas de Atasiris. Entonces, bueno, esto es para ir aunando y profundizando más las cartas. Claro, para trabajar técnicas de Atasiris tendrán que ser astrólogos. Entonces, de esta manera, muy somera, muy floral, muy hermosa, muy colorida, podemos entender en nuestra vida de qué color se va a teñir ese año. Y empezamos con la palabra, ¿a qué se refieren los armónicos? Bueno, los armónicos se puede interpretar desde dos puntos de vista. Por un lado, los armónicos que representan a los signos cuando están en armonía, es decir, combinaciones diferentes pero acordes. Están de acuerdo, lo podemos decir de otra manera. Por otro lado, el concepto de armónico se origina de la división del círculo zodiacal en un número cualquiera de partes, donde cada parte reproduce la totalidad de los 12 signos zodiacales, manteniéndose cada parte como una proporción del todo. Y aquí podemos entender de una manera práctica y muy objetiva de lo que van los armónicos. Aquí, por ejemplo, la carta natal, que es esta, el primer signo, la primera división de nuestra vida en 12 signos zodiacales, se refiere al armónico 1. Aquí estamos viendo que ya el signo se dividió en dos partes. Esto es el armónico 2. Y esto, en consecuencia, el armónico 3, y así nos podemos ir a tantos armónicos como queramos, ¿no? Porque gracias a los recursos cibernéticos, antes esto era bastante complicado de hacer, pero ahora nosotros le ponemos a nuestro maravilloso programa Harmon, que siempre bendigo y agradezco a Miguel García y también a la interpretación de Tito Macía, es esta maravilla que le hacemos clic y ya, nos cambiamos de un armónico 1 al 2, al 3, al 50, al que queramos, ¿no? Bueno, pues esta maravilla es la base de la flor armónica. El armónico 1, que es el tiempo del armónico del sol, el armónico 1 no es otra cosa que nuestro tema natal, o sea, nuestra flor armónica tal cual. Cómo nacimos, la representación de cada planeta en casa, los aspectos que ellos hacen, bueno, nuestra carta natal, a eso se va a referir el armónico 1. La aportación de la interpretación armónica solo nos permite analizar el cielo natal. Si en los armogramas encontramos, fíjense, esta es otra representación que podemos hacer a través del programa Harmon, esto es la técnica de armogramas. Y en esta técnica, que también lo vamos a dejar aquí en el canal, bueno,
Aquí es el armónico 1, está representado por esta línea oscura y habla del tiempo. Aquí inicia nuestra vida y va transcurriendo. Y como ustedes observan, y podemos observar en la mayoría de las cartas natales, bueno, todos nacemos como con un armónico 1 muy alto. ¿Por qué? ¿Quién es el rey del universo cuando nace? Pues el bebé. Entonces, lamentablemente, pues la vida nos va obligando a ir ya interactuando con otros personajes y pues ya ese poder que tiene el bebé, pues se va perdiendo. Pero bueno, la vida también nos va regalando otras oportunidades y van subiendo y bajando otros armónicos que hablarán a lo mejor de tiempos de autogestión, de tiempos de amor, de tiempos de transformación, en fin, de muchas situaciones en función del armónico que se esté observando. Por ejemplo, aquí este es un armónico 4, aquí tenemos un armónico 5 con un armónico 9, lo que habla de que en estos años que están aquí marcados en el eje X, esto está basado es una astrología, digamos, bidimensional que está en función del eje XY. Entonces, aquí también vamos a hacer otra interpretación muy rica también de lo que está pasando en la vida de la persona. Digamos que aquí, en este punto que se mezclan muchos armónicos, pues es lo que pasa cuando en una carta natal como aquí se mezclan muchos armónicos. Entonces, esta es la representación, otra representación que podemos hacer de una carta natal. En este caso, fíjense qué interesante. Por derechos de autor no puse el nombre de la empresa, pero esta es la carta de una empresa que es sumamente exitosa. Y entonces, bueno, aquí está la popularidad de la luna marcando, y miren el sol. O sea, esta es una empresa que tiene presencia en muchos países de México, en muchos países de América y en muchas ciudades de México. Entonces, pues observen la magnitud del sol. Entonces, ¿cuál podría ser el lema de esta empresa? Yo soy la más importante. Yo soy la que vende más barato. Yo soy la que se va a expandir y va a tener presencia y fíjense, y además qué interesante, porque esta es una empresa que se dedica a la alimentación. ¿Y con qué vamos a relacionar la alimentación? Con la luna. ¿Y en dónde tiene la luna? En el medio cielo. Si el dueño hubiera ido a un astrólogo, pues le colocamos la luna aquí en el medio cielo y le hubiéramos dado aún un tinte adicional a la buena carta que forma su empresa. Con ello, pueden ustedes observar que esto no nada más se va a limitar a una carta natal. Podemos hacer la carta de las mascotas, la carta de las empresas, y bueno, puede salir la energía, todo lo que tenga vida, pues ahí está la presencia de una carta. En el armónico 1 vamos a encontrar grandes personas, pero en función, miren, aquí podemos observar el programa nos va a decir qué armónicos somos, ¿no? En este caso, su santidad Juan Pablo II, pues él era un armónico 1, con 4 puntos. Entonces, su armónico más poderoso fue el 1. Y cuando se escenifica el 1, pues los que son creyentes podemos observar el tiempo que más o menos sale de aquí y va regresando a aquí donde él empieza a ser una autoridad, fíjense, en su gestión de Saturno. Empieza a establecer normas, empieza a despuntar, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí vamos a observar en el año en donde sucede algo sumamente importante en su vida. Él tiene un armónico, él tiene a Venus en casa 9, por lo que un gran viajero que llevó Juan Pablo a todos los países, el amor. Ahí está muy bien escenificado. Luego tiene un armónico 10 muy fuerte, en donde pues él habla también de situaciones de la casa 10. Es una persona visto socialmente y profesionalmente, si entendemos que la religión pudiera ser vista como una profesión, pues de una forma muy importante. Entonces, una persona que nace para establecer normas, para ser un jerarca de lo que él representa, que es la fe.
En el armónico 1, como les decía, vamos a poder observar en esta época que la persona va a lograr lo que su voluntad desea. Entonces, bueno, a lo mejor ni él lo sabía, pero cuando llega el sol y nos ilumina, nos dice, ay, ¿tú no tenías ganas como de ser papa? Y pues se dan todas las circunstancias, porque un armónico muy poderoso que tiene es el 3, obsérvenlo aquí, 3 pétalos, y entonces, pues la vida hace su complot para que Juan Pablo II, el papa que derribó muros, pues pueda lograr su misión. Y aquí está, miren, con un Marte muy fuerte con la Luna. Esta es la misión que él tuvo en vida, de llevar el amor y acabar, pues, con las limitaciones que nos planteaba la existencia, ¿no? Un sol de transformación de casa 8, en donde, pues, no nada más se tuvo que haber transformado él, sino que también transformó a la iglesia. Entonces, el armónico 1, insisto, se refiere al yo soy. En la casa 1 también se inicia nuestra vida, porque estamos en la casa 1, el armónico del yo soy. Por eso vemos en la técnica de armogramas que esto está muy alto. Aquí empezamos a vivir, a desarrollarnos, a crecer, tener enfermedades, alimentarnos, crear una personalidad, en fin, un comportamiento, normas de educación, etc. Entonces, a esto se refiere la energía que va a arrastrar un impulso, porque aquí inicia nuestra vida y empezamos a despegar, ¿no? Va a haber un impulso, un inicio, y a eso se va a referir el armónico 1. Entonces, no importa que no estemos en esta época de nuestra vida, sino que estamos asociando esta época de la vida, lo que yo quiero y lo que voy a representar como persona, ser el centro del universo como es el sol. Bueno, pues este sol se va a escenificar cuando aparezca este círculo amarillo. El armónico 1 tiene significados propios para aplicar en astrología armónica y se asocia con conceptos de voluntad, ambición, estímulo e inicios. Otra persona con un 1 muy poderoso, nada más que en el caso de él, pues tiene el armónico 1, que canta en esta época de su vida. Esto habla de que Bill Gates, cuando nació, pues también era el centro del universo. Debió de ser un niño muy, muy aplicado, porque en esta época de la vida le canta su sol. Ahora, hay que entender que esta flor es una flor natal de 60 años, pero cada revolución solar, nuestro cielo se tiñe de una forma particular. O sea, no quiere decir que porque a Bill Gates tiene el sol que le canta en, digamos, los primeros años de su vida, de 5 a 25 años o a 30 años, no sea un hombre tan exitoso como lo sabemos. Bueno, sí lo es, porque hay que observar sus revoluciones solares. Sin embargo, fíjense, él tiene un 8 muy alto, y entonces en su vida pues va a tener algunas situaciones en que tendrá que ir transformando, transforma su empresa, transforma su marca, transforma la computadora, transforma y transforma. Aquí nuevamente les explico que está el armónico 2, el armónico 1 y el armónico 8 como sus armónicos más poderosos. Y asociado al armónico 1, hablamos de que en la tradición hebrea, el 1 se asocia con la letra Aleph y tiene un significado, esta letra, de voluntad e impulso, como ya lo hemos venido diciendo. Análogamente, también vamos a asociar el armónico 1 al sol, centro de la mente consciente, el ego, las perspectivas de desarrollo, la vitalidad, las exteriorizaciones, como les digo, del ego y las manifestaciones creativas individuales. Este armónico nos muestra la capacidad que la voluntad tiene para manifestarse con libertad. Por ello se vincula a un tiempo de autogestión. Ahí somos libres. Tu papá no te manda el marido, no te manda el jefe, no te manda nadie. Bueno, la vida no es tan fácil, ¿verdad? Siempre hay una dependencia, pero en general o de una manera muy fuerte, pues cuando nos canta el armónico 1, que es el armónico del sol, bueno, este armónico va a darnos esas libertades que a lo mejor
hemos deseado mucho tiempo antes. Las personas de estas características son sujetos muy autónomos, no van a estarle pidiendo permiso a nadie. Esta es una energía global de los 60 años. O sea, durante los 60 años nosotros los vamos a poder observar como poderosos, importantes, de autogestión, y aparece siempre en personajes eje. Fíjense, Bill Gates, el Papa Juan Pablo II, en este caso Bill Clinton, todos ellos van a tener una importancia y van a ser el eje de algo. Alrededor de ellos algo va a girar, como en el Sol, como en el centro, el sistema planetario solar, lo que es el Sol. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Pues así, cuando las personas tienen un armónico 1 muy fuerte. Además, en el caso de Bill Clinton, él tiene un armónico 5 muy fuerte también. Y por esto también está vinculado a situaciones de otras índoles que los vamos a ir revisando. En cierta medida, tienen un parecido a las personas nacidas bajo el signo de Leo, pues es el armónico 1, el Leo regido por el Sol. En la flor armónica, cuando el Sol aparece, y en los años en que se ve que ilumina nuestras vidas, se van a augurar años de éxito. Esto ustedes lo pueden pronosticar. Años de autogestión, insisto con la autogestión, porque esto es muy importante que nosotros sintamos estos años en donde nos vamos a sentir de alguna manera libres y vamos a lograr lo que hemos querido siempre, y es una época para cumplir nuestros anhelos. Otras personas muy importantes también, eje, pilares de culturas, de naciones, pues es en este caso Donald Trump, con un armónico 1 muy poderoso como el Papa. Miren, él tiene, claro que los matices son diferentes, pero él tiene un armónico 1, un armónico 10 y un armónico 2. El Papa tiene aquí un armónico 3. Entonces él, pues las inversiones, el dinero, todo este tema de en donde invierto, pues está ahí con su armónico 2 muy fuerte. En el caso de Winston Churchill, él, pues lo sabemos, un gran ministro, un gran gestor en la época de la Segunda Guerra Mundial, y observemos cómo también van a tener van a ser un pilar de su nación. En este caso, pues no nada más era la nación. Nos vamos ahora, dejamos atrás el armónico de la autogestión y nos vamos a lo contrario. En las personas que tienen el armónico 2 marcado por 2 pétalos, que aquí, como ustedes observan, el armónico está debajo del pétalo del Sol. Aquí está el armónico de ella. En esta época de la vida de Simone Biles va a ser de éxitos, de todo lo que ella quiere, y por eso es una persona que ha logrado en la gimnasia destacar a un mundo pues insólito, ¿no? Ha logrado lo que nadie cree, hace los giros que nadie hace, y ahí está su presencia del Sol. Yo soy la número 1. Claro que ella, bueno, pues aquí se tiene que poner de acuerdo siempre para lograr todo esto, pues ¿con quién? Con los entrenadores, con sus jefes, con las personas que la van a guiar para que logre su cometido solar. Ella tiene un armónico 2, ella tiene 6, 2, 1. Este armónico 6 pétalos de cambios. El armónico 6 se refiere al sextil, y también habla en nuestra vida tiempos en donde nos vamos a mover. Ella tiene en esta época también su Sol, que es el armónico 1, y tiene abajo, porque no lo observan, y por eso les decía al principio, hay que ir entrenando el ojo, porque si aquí aparece un armónico 2 visible, quiere decir que en la parte de abajo tenemos un armónico 2 que no podemos ver, pero ahí está, ¿no? La oposición a lo que se refiere el armónico 2 siempre se va a presentar. Si no, sería un armónico 1, ¿no? Si no tuviera una contraparte acá, pues sería un armónico 1. Entonces, repito, el número 2 se refiere a las oposiciones, 180 grados, chicos, de un lado y del otro, siempre haciendo ahí la contraparte. Y por ello podemos hablar de la luz y la oscuridad, el día y la noche,
el calor, el frío, el movimiento y el reposo, la conciencia y la inconsciencia, el placer y el dolor, lo que es bonito y lo que es feo, un hombre y una mujer, representa en sí la pareja de opuestos que da ritmo a la vida. El armónico 2 lo vamos a tener también, nos va a hablar de alguna carencia. Necesitamos completarnos con el otro, la parte incompleta del yo que vamos a complementar con los otros. Por eso es que el hombre necesita a la mujer, el día necesita la noche. Y así lo podemos interpretar en todas las esferas de la vida. Esto implica también una negociación y un acuerdo. La primera exteriorización de la dualidad se va a señalar con el armónico 2. Señala también los encuentros con los demás y las primeras aperturas encaminadas a relacionarse con otras personas. Así que cuando tenemos un armónico 2, nada de que no quieres negociar, que no quieres enfrentarte a convivir con otros. La vida te va a decir, mira, es tu momento y lo tienes que hacer. El armónico 2 también se relaciona con la casa 2, con la casa de los bienes materiales y la comida, a causa de la cual se ocasionan las primeras exigencias. La obligación de ganar dinero, si no, no comemos. La obligación de nutrirnos para crecer. La obligación de poseer para que nos dé seguridad económica la vida. La obligación de consolidar lo material, surgiendo así la tendencia de yo tengo, de lo que nos va a hablar la casa 2. Yo tengo. Cuando somos chicos, pues es el tiempo, cuando somos pequeñitos, el tiempo de alimentarlo, no el tiempo de gestionar beneficios económicos, sino de gestionar los recursos anímicos y los recursos vitales que vamos a tener a través de la alimentación, pues para tener una vida sana. Entonces, esta tendencia va a ser ligada también al signo de Tauro. Aparece como el primer sector práctico, el sector de la tierra, por el Tauro está vinculado a la tierra, por eso es yo tengo, donde se aprecia el instinto de nutrición en la primera infancia y después también de la conservación de la especie cuando tenemos otra edad, pero bueno, todo esto está vinculado al armónico 2. Esta carta que les mostré es una carta que yo tomé de un trabajo que Tito hace. Se interpreta como la primera manifestación de la dualidad, lo incompleto, el primer encuentro con lo material y el primer obstáculo a superar las primeras obligaciones legales y económicas. Por ejemplo, en esta carta, esta persona, es la carta de Zelensky. Fíjense él cómo tiene que negociar y en esta época de su vida, porque él es muy joven, está más o menos por acá, pues él es un artista, aquí está Venus con el Sol en casa 9, marcándolo el artista que fue y el artista que es ahora para negociar todos los temas de la guerra. Y fíjense cómo su vida va a estar marcada por la dualidad, ponerse de acuerdo con los demás, o sea, él, a diferencia de Putin, no puede decir, pues ataco, ¿no? Él pues atiende lo que viene y gestiona con este Sol con Venus y el encanto que tiene, pues ayudas de los otros, ¿no? Aquí es ponerse de acuerdo con los demás. Es su armónico muy fuerte. Y luego tiene un Sol pequeño que habla de una persona que pues no es así como, yo soy lo máximo. De eso también nos habla, cuando nosotros tenemos un Sol muy grande, habla del tiempo de nuestra vida en que nosotros también, nuestro ego crece. Entonces, en este caso, pues Zelensky, a pesar de ser un excelente artista, que lo llevó a ser presidente de su nación, pues que yo creo que ahorita hubiera preferido ser artista, porque bueno, su tarea es muy fuerte. Entonces, este armónico 2 se va a interpretar como
desde otro punto de vista, lo vamos a representar en situaciones de consumo de energía a causa de lugares o personas que ejercen una acción contraria y obligan a ceder, a llegar a acuerdos que equilibran las fuerzas de la voluntad opuestas. Y en este tema también, en esta casa habitan los extranjeros. Entonces, pues fíjense cómo esto, nunca mejor dicho, en donde este armónico va a representar en la vida de este gobernante un consumo de energía a la que él, obvio, no estaba acostumbrado. A lo mejor cuando era chiquito, por cuestiones, no sé, exigencias escolares o algunas situaciones así, pudo haber tenido esta sensación de dependencia de lo que nos habla el armónico 2. Entonces, pues lo podemos entender muy bien porque en su vida este armónico va a representar que le está cantando en estos periodos, pues nunca mejor dicho. Él va a tener altos consumos de energía debido ¿a qué? Pues a que se tiene que poner de acuerdo pues con muchísima gente. Entonces, estarán de acuerdo conmigo en que no es lo mismo tener que acudir al otro que avale nuestras decisiones, que nos dé el sí, que cuando tenemos el sol encima y podemos actuar libremente. Sin embargo, por ejemplo, en esta carta, que es de la carta de Vladimir Putin, bueno, él tiene también, como Zelensky, un sol, él es 1 con 2 y con 5. Un poco lo que pasaba con Charles de Gaulle. Bueno, entonces, en esta carta, el sol es el tiempo de autogestión, él está más o menos en esta época de su vida con un 5 fuerte, entonces, bueno, pues la creatividad que pudo haber sido tan importante para él a título personal, pues estamos viendo lo que está pasando a título mundial. El armónico 2 es el armónico que va a ser la diferencia, en donde el individuo no se va a considerar como tal en el sentido de la autonomía, sino que tenemos que, para conseguir lo que yo quiero, tengo que conciliar con el otro, o tengo que ajustarme a lo que el otro quiere para lograr mis propios objetivos. Entonces, por eso está vinculado. Yo soy casa 1 y los otros casa 7. Esto es dependiendo de dónde cante el sol, ¿no? Dónde cante el armónico. En este caso, por ejemplo, esta persona se va a tener que poner de acuerdo en el tema de los hijos, los amores y el trabajo, y el tema de los amigos, los clientes y pues todo lo que lo oculta. Todo el tiempo de el tiempo de, en este caso, el tiempo de trabajar, a lo mejor aquí esta persona, pues aquí no va a ser del todo libre porque los amigos se lo quieren llevar por aquí, por allá, y él no puede. Él tiene que estar a la sombra, recluido. Entonces, esta época en que se va a activar el armónico 2, nos vamos a encontrar en que nos comparamos con los demás. No hay otra. Que tenemos también encuentro con nuestros competidores o con quien obligadamente debemos compartir o negociar algo. Implica la tendencia de otras personas a relacionarnos, obviamente, con ellas y que de alguna manera pueden ser nuestros competidores por el mismo objetivo. Entonces, este armónico va a hablar de esfuerzo, trabajo, división. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que nuestros recursos manejarlos con el otro. Las palabras clave del armónico son carencias que necesitamos ser complementadas, una sensación de no estar completo, entonces necesito al otro, encuentros con los demás, en una aparición simbólica, la percepción del otro, o sea, qué percepción tengo de mí y qué percepción tengo del otro. Y ahí hacer una comparación. Los obstáculos que se tienen también y lo que uno no tiene que tengo que complementar con el otro. Esto se entiende muy fácil en el sentido de hombre-mujer, o en el sentido de yo soy y yo necesito una pareja, sea cual fuera, ¿no? También yo soy, pero necesito un socio, armónico 1, armónico, digo, casa 1, casa 7.
En este caso, la carta de muchos mandatarios, pude observar cuando hacía este trabajo que están sujetos al armónico 2. Entonces, así como muy brillantes, miren, Boris Yeltsin tiene un sol parecido al de Vladimir Zelensky, con un sol pequeño. Por eso es que en su vida política pasa lo que pasa, y con un armónico 2 muy grande. Nos vamos por último, en esta primera parte, a hablar del armónico 3. El armónico 3 pasamos del tiempo de estar negociando con los otros, de estar cediendo los impulsos de nuestra voluntad al otro, y después de haber tenido un armónico 1, en donde yo soy el centro del universo, pues nos vamos a un armónico muy grato, que es el armónico 3. Cuando nosotros veamos a asomar en nuestra carta, en la carta de nuestros seres queridos, de los compañeros de trabajo, un armónico 3, bueno, pues les podemos augurar un tiempo de facilidades, un tiempo en que la vida, tú deseas algo y la vida te dice, como que tú querías una beca, ¿no? Fíjate que en tal universidad están solicitando o dando becas a los estudiantes de astrología. Y dices, ay, tantas ganas que tenía de estudiar, pues es el tiempo de el armónico 3, el armónico de de las facilidades que la vida nos va a dar. Recordemos que en la vida, cuando hablamos de los aspectos, cómo se van a ir transformando los aspectos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y se van transformando de cuadraturas, pasa otro aspecto, y así, pues esa es la vida misma. La vida misma nos va a marcar siempre un armónico 3. Dependiendo de la intensidad, como en esta carta, que tenga el armónico, bueno, va a marcar las posibilidades que la vida te va a dar. Ahora, muy importante, los invito a que revisen en el canal en la práctica que hacemos del índice de destino. Porque, a ver, no es lo mismo un 3 en un mandatario, imagínense que esta es la carta de un mandatario, que por ejemplo, en el caso de nosotros los mexicanos, AMLO tiene un armónico 3, que en su vida le canta cuando él al fin logra la presidencia, ¿no? Entonces, en la carta de un mandatario, pues ellos son índice general, que también está en el canal. Los índices generales anulan a los particulares. Es por ello que si nosotros, a título personal, somos competentes, hemos desarrollado una vida de esfuerzo, de trabajo y de competencias, y cuando llegue el armónico 3, pues va a tener una energía maravillosa para impulsarnos a otros niveles. Pero sí, por el contrario, nosotros pues no quisimos estudiar porque nos queríamos casar, y entonces nuestra vida está dominada por la pareja, pues cuando llegue el armónico 3 va a cantar, pero no se va a expresar, como en el caso del que les estoy hablando, de una persona que tiene muchas competencias, habla varios idiomas, tiene 2 o 3 carreras o maestrías o qué sé yo. Entonces, esto es muy importante que uno lo entienda bien. El armónico va a cantar en función de los recursos que cada persona tenga. Esto lo podemos entender muy, muy claramente en lo que se habla de índice de destino. Si nosotros tenemos un índice de destino muy alto, pues cuando llegue el sol nos va a impulsar como el cohete a la luna. Cuando tenemos un índice de destino muy bajo, bueno, pues será tiempo en que a lo mejor, pues el marido, por decir algo, nos permite actuar de una forma muy libre porque lo mandan a trabajar a otro país y nosotros tenemos que tomar el control de la familia, por decir algunos someros ejemplos. El armónico 3 está asociado al simbolismo del número 3. 3 trígono. Es un número muy potente. Es el número sagrado para muchas religiones y también es el número conocido por ejemplo, los griegos hablaban del 3 en función de la perfección, pues es el número de la Santísima Trinidad en el caso de las religiones, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también es un número que habla que
todas las cosas están constituidas por un 3. El ayer, el hoy, el mañana, el pasado, el presente, el futuro, etcétera. Este número trinario se considera perfecto. Para Aristóteles, como les decía, es el número de la ley, según la cual todas las cosas están ordenadas. Todas las cosas están compuestas de un principio, un medio o un intermedio y un fin. Toda extensión del tiempo está sujeta a 3, el pasado, el presente y el futuro. Y como les decía, esta es la carta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que observemos cómo todas las vicisitudes que tuvo para llegar a la presidencia, bueno, pues a partir de estos años, la energía empieza a cambiar. Claro, él tenía sus recursos como político, es lo que les digo del índice de destino, y bueno, aquí empieza a salir su sol. Y su sol le dura todo este tiempo de autogestión y le va a durar pues como hasta los muchos años más, ¿no? Ahorita estamos por aquí. 22, 23, por estos pétalos, en donde, bueno, ponerse de acuerdo con los demás, también está el 2, en esta época de su vida, observen cómo en su vida, siempre cobijado por un sol, siempre cobijado por un 3, tiempo de integración, de fluir, pero ¿quién es el centro del universo? Andrés Manuel. ¿Y quién es el centro de la mañanera? Andrés Manuel. Ahí está el sol actuando. Hay muchos aspectos que intervienen, no nada más es el sol y el 3. Aquí hay un 2, un 5, un 8, un 12, parece ser un 9. Entonces hay muchos pétalos que van a hablar de que sí, él mismo va a tener que transformar su idiosincrasia y su ideología. Por eso es que aceptó a muchas personas de otros partidos en el suyo. Ahí está el 8, en donde él no pudo de una manera general hacer todo lo que él quería, ¿no? Ahí tuvo que ceder tiempo, ceder espacios. El armónico de la liberación, el armónico 3, el autogobierno y la integración, sus palabras clave, la multiplicación, el desarrollo, el autogobierno y la integración y la compensación y las facilidades del armónico 3. Épocas en nuestra vida que si, por ejemplo, en esta carta, esta persona es un artista, pues muy fácilmente en esta época, porque además este es casa 11, casa de premios, pues le pueden proponer un Oscar, por ejemplo. Volvemos a lo mismo. Hay que entender que los armónicos van a expresarse en función de los recursos personales o empresariales que se tengan. Si hay mucha tela de dónde cortar, pues los armónicos se van a expresar con toda magnitud. La relación con otros armónicos se corresponde con los sucesos afortunados del armónico 3. Son satisfactorios, sucesos afortunados, satisfactorios y correctos. Señala los cambios que van a liberar las tensiones de las que podemos venir en un armónico 4 y las opresiones de los demás que podemos venir de un armónico 2, así como los momentos de discurrir. Vamos a fluir como el agua del río. Entonces, nuestra vida vamos a tener esa sensación de que las cosas se van a dar cuando tenemos un armónico 3. Es el tiempo de lo que de que todo lo que deseamos se va a conceder. Pide y será concedido, recita la Biblia. Es como si tuviéramos un acuerdo con el cosmos muy favorable. El armónico 3, este hermoso pétalo, que en esta carta vean hasta dónde sale. Entonces, un armónico 3 de casi 6 puntos, pues opaca la energía de los otros armónicos, ¿no? Entonces esta persona va a sentir esa energía de que, y pues las cosas que yo deseo se me dan. Son las facilidades para conseguir los propósitos individuales, las cooperaciones especiales que vamos a tener de los otros para el logro de nuestros objetivos personales y las protecciones son como el tiempo en que los avatares van a llegar a cumplir nuestros deseos. Como el gran trígono señala las facilidades para los encuentros con los demás y la soltura ante los obstáculos de la vida. Les agradezco mucho el interés que han tomado en escucharme. Se los agradezco de corazón. Y si usted no conoce su flora armónica, puede solicitárnosla al sitio atasidesastrológicos@gmail.com
también al correo pronósticosflorales@gmail.com. Se las vamos a elaborar de una forma gratuita, no la vamos a interpretar, porque para ello ustedes van a tener estos videos y van a ver en qué época de su vida estos armónicos van a cantar. Ahí la van a poder ir interpretando, en este caso el armónico 1, el armónico del sol, el armónico 2, el armónico de las oposiciones, y el armónico 3, el armónico de los trígonos, el armónico de la perfección y de la facilidad que la vida nos va a regalar para integrarnos en aquello que nos interesa. Soy Kitina Couturier y les espero, como siempre, en mi canal de YouTube, Pronósticos Florales, que como ustedes están observando, la razón por la que yo le pongo al canal Pronósticos Florales, pues es esta. Es porque creo que la vida nos regala esta oportunidad de entender nuestra propia carta de una forma muy floral, muy bella. Muchas gracias.